La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy es el fin de la pesca en el Mediterráneo. The best possible balance between social, economic and environmental considerations. Es la valoración que hoy hace la Comisión Europea de un acuerdo de pesca que los pescadores están diciendo es el fin de la pesca. El fin de la pesca en el Mediterráneo. Es un acuerdo que se cierra de manera unánime entre todos los socios y que contempla fundamentalmente reducciones del 66% en las capturas a nivel europeo y de casi el 80% a nivel español. En el Mediterráneo se va a pasar de faenar 130 días a faenar 27, con muchas excepciones. Pero el acuerdo ahora mismo es literalmente un cerrojazo a la presa. Un cerrojazo que la pesca está diciendo puede ser el fin de su negocio y que la Comisión Europea hoy presentaba diciendo: It means that fishers can benefit from a substantial increase in fishing days. Que los pescadores se pueden beneficiar de las excepciones. Second, closure areas. And third, the use of innovative fishing gears. Si utilizan artes de pesca innovadoras. El acuerdo es una reducción de cuotas tal que solamente se exceptúan si los pescadores invierten en redes más grandes para que los pescados más pequeños puedan escapar por ellas, puertas para liberar especies al fondo del mar, cambios en los barcos, es decir, que desde hoy y hasta el 1 de enero los pescadores tienen que hacer una reconversión de su tecnología a toda prisa en 20 días para poder seguir faenando como estaban faenando hasta ahora. Es un acuerdo que está siendo valorado más por las excepciones que contempla que por la letra que firma. De hecho, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, decía literalmente: y además quiero reiterar lo que dije al comienzo de este Consejo Agrifish el lunes por la mañana. Dije que la propuesta de la Comisión era una propuesta desenfocada e inaceptable. Continúo pensando lo mismo. La Comisión ha cometido, sin duda, viéndolo retrospectivamente, un error, haciendo una propuesta de carácter tan radical. Es una propuesta desenfocada y todo lo inaceptable que el Gobierno quiera, pero es una propuesta firmada por el Gobierno. El acuerdo es unánime y entendemos que se pueden defender las excepciones o la norma, pero no las dos cosas. Y lo que tenemos ahora mismo es esto, un acuerdo que está siendo más valorado por cómo no se va a cumplir. Este es el acuerdo que se ha firmado porque Bruselas, Enrique García, los términos que contempla, leemos enseguida las excepciones, pero los términos que contempla son de reducciones de cuota de pesca no notables, sino sobresalientes, ¿no? La Comisión buscaba encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica del propio sector. De ahí que las nuevas condiciones para ir aumentando el número de días para faenar pase por cumplir una serie de medidas o de prácticas medioambientales. El Consejo ha aprobado 12 y de esas 12 las flotas pueden aplicar hasta 6. Por ejemplo, sobre las mallas, 45 milímetros para la pesca costera y 50 milímetros para la pesca de profundidad. El objetivo pasa por conservar en mayor medida las especies en riesgo y de menor tamaño. De aplicarse esas medidas, se garantiza que se puedan aumentar el número de días hasta los 130 al año. Luis Planas. Nuestros pescadores van a poder disponer en el año 2025 en el Mediterráneo de los mismos días de trabajo que tenían en el año 2024. El ministro, que ha reiterado que la propuesta inicial de la Comisión es inaceptable, ha trasladado al Ejecutivo Comunitario la posibilidad de que esa adaptación se financie con fondos comunitarios. Esta es la literalidad del acuerdo. Un acuerdo que ahora obliga a recortar mucho la pesca y muchos los días de faena. Insisto, sin excepciones, nos vamos de 120, 130 días a apenas 27.
Pero, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que contiene tantas excepciones y tantas formas de sortearlo que los pescadores españoles confían exactamente en esto, y el gobierno español está poniendo en valor no lo que ha firmado, sino lo que le va a permitir violar lo firmado. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues mira, para compensar la reducción del 79% de días de pesca planteados, la flota española deberá aplicar algunas de estas medidas. Si cambian sus redes por otras más sostenibles, los pescadores podrán recuperar hasta un 30% de los días en la pesca costera y hasta un 50% en la pesquería de profundidad. Si aplican una veda temporal de 4 semanas, podrán recuperar un 15% de días de trabajo. Si la veda es de 800 a 1000 metros de profundidad, recuperarán otro 3% de días y otro 10% con una parada de 6 meses entre 100 y 500 metros de profundidad. Además, por último, los pescadores podrán recuperar otro 3% de jornadas de trabajo si instalan puertas de arrastre de red voladoras en sus embarcaciones. Según el Ministerio, algunas de estas medidas ya se estaban aplicando en parte de la flota. Por cierto, Javier, que el acuerdo también contempla una reducción del 10% en las capturas de la gamba roja, que se pesca sobre todo en Denia, Huelva y Palamos, frente al 30% de recorte propuesto inicialmente. Así que lo que se les dice a los pescadores es, si ustedes quieren seguir faenando esos 130 o 120 días en función de las vedas que se apliquen, ustedes tienen que modernizar, cambiar, invertir en nuevas redes en sus barcos o modernizar, cambiar directamente sus barcos. Esto plantea ahora mismo, insisto, un dilema político, y es por qué se firma lo que se quiere violar, por qué se suscribe lo que solo se valora como excepción. Pero tiene un acuerdo y un problema práctico todavía mayor. El acuerdo práctico es ¿quién paga todo esto? El Ministerio de Agricultura ha dicho se va a financiar con fondos europeos, pero la ley europea prohíbe subvencionar lo que es obligatorio. El cumplimiento de la ley no puede subvencionarse. Se pueden subvencionar políticas para incentivar consumos responsables. Se pueden incentivar políticas para aplicar chips más verdes o cuestiones más ecológicas. Pero el cumplimiento de la ley lo pagan los sometidos a esa ley. Así que la norma europea lo que dice es que son los agricultores y los ganaderos y los pescadores los que han de pagar las normativas de agricultura, pesca o ganadería. Y esto es exactamente lo que hoy están preguntando los pescadores. Oiga, si rige la ley, rige la ley. Si hay excepción financiera también aquí, que nos lo expliquen. Dice, por ejemplo, la patronal de pesca. No es un buen resultado. Al final es un giro de tuerca más para el sector pesquero que ya está al límite en el Mediterráneo. Tiene un coste económico adicional que primero ya veremos si lo financia el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero o no, y en su caso si lo financiará, a ver cuándo llega y en qué porcentaje, que eso también es importante. Y ahora mismo lo que tenemos es a las cofradías de pescadores diciendo este acuerdo todavía no convence. Las protestas han continuado, los paros han continuado. Llevamos ya 48 horas en las que los pescadores no pescan, han parado todas sus faenas y en la que esta escena y este sonido ambiente se repite frente a las sedes de Comisión Europea o de Ministerio de Agricultura. Con esta queja, la que repiten uno tras otro. Decepción, malestar, cabreo. Que no es posible que la única pesca que vaya a haber en el Mediterráneo sea la pesca que legítimamente ejercen los pescadores argelinos o marroquíes. A nosotros nos preocupa la letra pequeña. Tengo 61 años, yo empecé a pescar en el 80. Escolti, estem morts igual, amb 27 que amb 130. La nostra feina al final no serà viable amb tot això. Hay, además, un problema, el último problema final en la cuestión de rentabilidades. Sí, los 2.000 barcos españoles van a limitar sus capturas. Los 12.000 barcos de Túnez o los 12.000 barcos de Turquía no parecen someterse a esto. Así que tenemos ahora mismo, primero, un debate de rentabilidad, y es cómo hacer rentable un negocio en el que hay que modernizar todas las líneas de trabajo en apenas 20 días y cómo hacer rentable un negocio en el que tu competencia no parece estar obligada por los mismos estándares. Este es el problema tras el acuerdo. Un acuerdo, insisto, en el que se están aplaudiendo más las excepciones que la norma y las cuotas que fija ese acuerdo. Pero es que al otro lado tenemos un problema de sostenibilidad también. Y las autoridades lo que están diciendo es
si ustedes siguen pescando así, no va a haber pesca más adelante, porque el Mediterráneo, dice Naciones Unidas, dice la FAO, no es sostenible ahora. Se está pescando al doble del nivel sostenible, es decir, no hay tiempo suficiente para que se regeneren algunas especies, dice Naciones Unidas. Overfishing has been a problem for a long time. We still have 1 in every 3 fish species that we exploit overfished. Una de cada 3 especies, dice Naciones Unidas, sigue siendo sobreexplotada. To manage fisheries, it's absolutely essential to know what is the driver of change. So if you are, for example, overexploiting a fishery, you know that you reduce the exploitation rate and that results. La Comisión Europea dice que está funcionando este límite en las capturas y que estas reducciones tan bruscas y tan drásticas han dado resultados, que hemos pasado de descensos del 15% en caladeros sobreexplotados en el año 2020 al 31%, a ahora mismo tener apenas 58 caladeros en los que hay sobreexplotación, el nivel mínimo de la última década. Y lo que la Comisión Europea está diciendo es hay algunas especies que se han regenerado ya. El 77% del lenguado, por ejemplo, que se pesca en el Adriático, ya se reproduce a la suficiente velocidad como para hacer sostenible la pesca. Hay especies como la del rodaballo en el Mar Negro que también se están regenerando después de estas tan bruscas, tan violentas reducciones de captura. Con lo cual, lo que tenemos ahora mismo es, en ese platillo entre sostenibilidad y rentabilidad, una victoria clara de la sostenibilidad y una pregunta de los pescadores, y es ¿cómo sigue su negocio? ¿Cómo puede hacerse rentable todo esto con semejantes recortes y semejantes inversiones para seguir operando? Las cofradías van a reunirse en los próximos días. Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Van a seguir los paros? No, a ver, ahora estamos esperando. Hemos hecho paro el 9 y el 10 para hacer presión en esta negociación de Bruselas. El paro realmente era para que se consiguiese la minoría de bloqueo y ayudar a nuestro Estado miembro a que ni Francia ni Italia se descolgaran. Desgraciadamente no fue así, hubo unanimidad en el acuerdo, un acuerdo que para nosotros tiene muchas lagunas y muchas incertidumbres y es lo que estamos esperando. Hemos pedido con urgencia una nota aclaratoria de nuestro ministerio porque hay diferentes interpretaciones y queremos tener una guía oficial para interpretar qué es lo que nos han puesto encima con este documento tan farragoso. Nos reuniremos la semana que viene y decidiremos qué es lo que hacemos de cara al año 2025. Porque ahora mismo la renovación de redes, de aparejos, la renovación de barcos, ¿todo esto lo pagan ustedes o esto lo cubre Fondos Europeos, Ministerio de Agricultura? ¿Quién corre con ese gasto? Claro, esa es otra parte. Ya el ministro dijo que hablará con el comisario para que esto pudiese entrar en los fondos europeos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, los fondos FEMPA. La normativa dice que ninguna medida que sea obligatoria va a ser subvencionable, y esto no es una medida obligatoria, que es una medida opcional, pero al mismo tiempo es una medida obligatoria si quieres tener ese beneficio a través de esa medida. Entonces hay que preguntar al comisario cuál es el criterio que tiene la Comisión Europea de Pesca y luego mirar. También nos olvidamos de una cosa, el Mediterráneo, los peces no tienen fronteras y el Mediterráneo no solamente es utilizado por barcos y por productores europeos, y nos olvidamos de los productores del norte de África que, por cierto, en los últimos años han triplicado su flota. Entonces, no vamos a solucionar el problema del Mediterráneo los europeos cuando tenemos a otra gente que no respeta esas normas porque evidentemente no son europeos. Con lo cual, o la FAO o alguien tendrá que decir cuáles son unas normas comunes a todo el mundo y luego que cada estado, cada región gestione de una forma. Pero no podemos recuperar el Mediterráneo solamente los europeos porque cuanto más reducimos nosotros, más aumentan los de la parte del sur del Mediterráneo. Ustedes ahora tienen dos alternativas. Alternativa número 1. Pasan a faenar 27 días con las antiguas artes y con los antiguos aparejos de pesca. Se acepta y acata esta cuota. O, alternativa 2, ustedes gastan, renuevan artes y consiguen que este 79% de reducción no se les aplique. Con cualquiera de las dos alternativas, o reduciendo pesca o aumentando inversión, con cualquiera de esas dos alternativas, ¿es viable la pesca? ¿Es rentable la pesca? ¿Es viable su negocio?
No, tal y como está planteado ahora mismo, no. Y además tenemos que tener en cuenta una cosa. Vamos a hablar de números, que es mucho más fácil para que la audiencia lo entienda. Renovar un arte de pesca de estos, pasar de 45 a 50 milímetros o de 40 a 45, en función de si vas a pescar gamba roja o vas a ser multiespecífico, puede llegar a costar 5.000 euros. Claro, un barco no tiene un aparejo solo, tiene 4, 5, 6 aparejos. Pero luego hay una trampa en esta ecuación que no se habla y es muy importante. Habrá una reducción una bonificación en la reducción del 30% si metes malla de 45 cuando ahora tienes 40, y habrá una bonificación del 50% si metes malla del 50 cuando ahora hay una 45. Pero ojo, la trampa está en que eso tiene que hacerlo el 100% de la flota. Si el 100% de la flota no lo hace, el porcentaje no es ese, porque hay otros, en función del porcentaje de la flota que cambie la malla, hay un porcentaje de bonificación, y en ningún caso va a ser ese 30 y ese 50, salvo que el 100% de la flota lo haga. Entonces, hay muchísimas dudas con estas medidas que nos han impuesto y que queremos resolver antes de tomar ningún tipo de decisión del sector pesquero, evidentemente. ¿Ven ustedes desguace de barcos? ¿Ven ustedes que ahora mismo nos encaminamos en esa dirección? No sabemos cómo pedirlo. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando entramos en el año 86 en la Unión Europea, en España había 20.000 barcos. En el año 2024 hay 8.500. Le puedo garantizar que yo lo que menos quiero es perder flota. No quiero perder ni un solo sociedad más. Pero es que tenemos que ser realistas y plantearnos una cosa. O hacemos un desguace, hacemos una desaparición de flota que esté controlada, o lo que se está haciendo es vendiendo esos barcos a terceros países, sobre todo a países del norte de África, que los están pagando bien, y muchas veces de gente que aún le quedaban 5 o 6 años de vida y que dicen que antes de no tener ningún futuro, porque ya están entrando en una edad muy complicada, pues lo que hacen es vender el barco. Pues, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, le quiero agradecer y preguntar simplemente una última cuestión muy breve. ¿Ustedes creen que esto es una derrota? ¿Ustedes leen esto como una derrota del sector pesquero? Nunca. No. El sector pesquero ha demostrado ser resiliente, incluso antes de ponerse de moda la palabra en la pandemia. Pero hay que decir que estamos muy tristes porque hemos pasado de ser héroes en pandemia por indispensables a ser villanos en el año 24, 4 años después. Entonces, ni fuimos héroes entonces, ni ahora somos villanos. Y luego, nadie está más interesado en tener un medio ambiente fuerte que nosotros, por 2 motivos fundamentales. De ello vivimos nosotros y sobre todo viven nuestras familias. Con lo cual, que no nos den lecciones de sostenibilidad, que las teníamos ya muy aprendidas desde hace muchísimos años. Pues, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, de verdad, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Basilio Otero, un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo y recordad comer pescado y marisco para ser sanos y saludables. Un abrazo. Veremos si estas Navidades todavía nos lo sirven y luego veremos a qué precio. De eso ya hablamos otro día. Cuídese y un abrazo. Un saludo. Hoy esta es la situación, hoy este es el cierre y hoy este es el problema. A partir de ahora los pescadores van a reunirse, a partir de ahora los pescadores van a pedir explicaciones al Ministerio y a partir de ahora van a tomar decisiones sobre si la pesca continúa con normalidad o si las flotas siguen amarradas, si las pescas siguen cayendo, lo que significa, efectivamente, precios más altos en pescado y en marisco desde ya y hasta las Navidades. Estamos literalmente a días. Así que hoy esa es la pregunta legítima. La que están planteando los propios pescadores, la de si este acuerdo es el fin de la pesca en el Mediterráneo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.